Más claro ni el agua. Cuánta sabiduría. Dios le bendiga, pastor, y lo siga usando en su servicio y de dar a conocer al mundo una gran verdad. Amén. Ojalá el mundo cristiano pudiera ver estos mensajes con humildad, sencillez y oración. Me gustó el mensaje, me inspira para seguir mi estudio con la Biblia. Me gustó el mensaje, me inspira para seguir mi estudio con la Biblia. Voy a repasar lo que estudiamos en nuestra primera presentación. Así que voy a tomar algunos minutos para explicar lo que analizamos en la primera presentación que hice en esta serie. En primer lugar, notamos que el apóstol Pablo había dicho en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 15 al 17, que el Señor Jesucristo cuando venga va a resucitar a los muertos y luego los muertos juntos con los vivos van a ascender al cielo para encontrarse con el Señor Jesucristo en las nubes. El apóstol Pablo dejó la impresión de que él y los tesalonicenses iban a estar vivos cuando Cristo viniera, porque el apóstol Pablo dijo, luego nosotros los que quedamos, los que vivimos, seremos arrebatados. Así dejó la impresión en las mentes de los tesalonicenses de que el Señor Jesucristo iba a venir en los días de Pablo y de la iglesia de Tesalónica. Así que el apóstol Pablo vio necesario escribir una segunda carta a donde explicó que la venida de Cristo no estaba cerca, no se iba a realizar en los días en que estaba viviendo Pablo y estaban viviendo los tesalonicenses. Y en esa segunda carta, en el capítulo 2, encontramos la explicación del apóstol Pablo sobre lo que necesitaba ocurrir antes de que el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria. Así que el apóstol Pablo declaró que Jesús no vendrá sin que se realice una apostasía primero. Primero viene la apostasía y luego Jesús viene. Esta no es una apostasía, es la apostasía. Es una apostasía que ya se predijo en Daniel, el capítulo 7 y el versículo 25. Una apostasía muy bien conocida por los tesalonicenses porque el apóstol Pablo les había explicado la naturaleza de esa apostasía. La palabra apostasía se usa en el griego clásico para describir a un barco que está arrastrando el ancla retirándose del puerto. Es decir, el barco estuvo en el puerto anclado, pero luego se extravía del puerto. Es decir, que primero va a haber una apostasía de la verdad al error. La iglesia, en otras palabras, se va a extraviar de la verdad al error. Así que el apóstol Pablo dice que Jesús no vendrá sin que venga primero la apostasía y luego dice, se manifieste el hombre de pecado. Esa palabra manifestar significa que lo que está oculto ahora se va a revelar. Es decir, en los días del apóstol Pablo, ya el hombre de pecado estaba queriendo asomar la cabeza, pero no la había asomado todavía. Solo la iba a asomar cuando viniera la apostasía o el abandono de la verdad, el retirarse de la iglesia de la verdad de Dios. Y dice el apóstol Pablo que se iba a manifestar el hombre de pecado. Y vimos en nuestra primera presentación que el pecado es transgresión de la ley. Y en Daniel el capítulo 7 dice que va a haber un poder que pensará cambiar los tiempos y la ley. En contraste, la Biblia dice que en los últimos días habrá un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Es decir, el gran conflicto final tiene que ver con la ley de Dios. El hombre de pecado enseña a transgredir la ley de Dios, porque la Biblia dice en 1 de Juan 3:4 que el pecado es transgresión de la ley. Así que de alguna manera este hombre de pecado, este anticristo, iba a irrespetar la ley de Dios, iba a llevar a la gente a quebrantar la santa ley de Dios, aun cuando profesaba ser emisario de Cristo. Encontramos también que a este personaje, no es un personaje solamente, sino un sistema como vimos, pero es un sistema liderado por un personaje, se le llama hijo de perdición. Ahora, es interesante ese nombre, hijo de perdición. Hay un solo lugar más en la Biblia a donde se usa ese nombre, hijo de perdición, y es con relación a Judas Iscariote. Es decir, que el anticristo no va a ser un individuo blasfemo
que va a atacar el cristianismo desde afuera, sino que va a ser como Judas, uno de adentro que va a traicionar la causa de Cristo desde el círculo de adentro de la iglesia. Vimos en nuestra última presentación las características de Judas y las voy a resumir. Encontramos que Judas era un administrador sagaz, se creía superior a los demás discípulos, se creía el que debía ocupar el primer lugar por tener sagacidad e inteligencia por encima de ellos. Vimos también que Judas codiciaba poder político, quería presionar a Jesús para que tomara el trono temporal, es decir, él quería poder político, no quería el reino espiritual que vino a establecer Jesús. Nos dimos cuenta que Judas también era codicioso de dinero y fingía amor para con los pobres. Decía, por ejemplo, este dinero que se usó para ungir los pies de Jesús con este alabastro, debería haberse vendido al alabastro para usar el dinero, para dárselo a los pobres. Es decir, él tenía un deseo de dinero y fingía que la razón era porque quería beneficiar a los pobres. Nos dimos cuenta también en varios textos que dice que Judas llegó a ser el vicario o el representante de Satanás. No lo digo yo, lo dicen varios textos en los evangelios. El mismo Jesús en Juan 6 y el versículo 71 se refirió a Judas como un diablo. Es decir, que Judas en realidad, en vez de representar el reino de Cristo, representaba el reino del enemigo de Jesús. Nos dimos cuenta también que Judas era un hipócrita, aparentaba lo que no era, aparentaba lealtad a Jesús, pero por debajo de cuerdas estaba procurando traicionarlo. Por ejemplo, cuando Jesús dijo que uno de los discípulos lo iba a entregar, Judas junto con los otros dijo, ¿seré yo, maestro? Él sabía muy bien que él había hecho los arreglos para entregar a Jesús, pero finge diciendo, ay, ¿seré yo, maestro? Inclusive tenía engañados a los mismos discípulos. Cuando Jesús le dijo a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo presto, los discípulos no entendieron. Ellos creían que Jesús estaba mandando a Judas a cumplir un mandato de él. Y nos dimos cuenta también que Judas entregó a Jesús con un beso. Es decir, el anticristo que se pinta aquí en 2 de Tesalonicenses 2, no es un personaje malévolo que va a blasfemar a Cristo y atacar a Cristo desde afuera del cristianismo, sino que es un individuo y un sistema representado por ese individuo o una sucesión de individuos que mientras profesan servir a Jesús, mientras que están adentro de la iglesia cristiana, por debajo de cuerdas están socavando en realidad al Señor Jesucristo. Nos dimos cuenta también que el apóstol Pablo dijo que este poder se iba a oponer a Dios. Ahora, hay dos formas de oponerse a Dios. Una forma es abiertamente oponerse a Dios, es decir, que yo ataco de forma frontal el cristianismo. Pero hay otra forma, y es oponiéndose mientras que uno finge que está apoyando. Esta es la clase de oposición que se describe en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2. Es como Judas, que profesaba apoyar el reino de Cristo, el reino espiritual de Cristo, pero por debajo de cuerdas estaba haciendo todo lo posible por socavar el reino del Señor Jesucristo. Otra característica que identifica a este sistema es que nos dice que este sistema o el hombre de pecado se sienta en el templo de Dios. Ahora, ¿qué es el templo de Dios? Muchos hoy en día creen que el templo de Dios es ese templo allá en Jerusalén que supuestamente algún día se va a reconstruir para sentarse entonces un personaje malévolo, el anticristo, en ese templo. Pero en realidad, en los escritos del apóstol San Pablo, el templo siempre se refiere a la iglesia. La vez pasada leímos un pasaje claro de Efesios el capítulo 2, a donde dice claramente que el templo de Dios es hoy en día espiritual, es la iglesia. Tiene fundamentos espirituales, los apóstoles y los profetas, una piedra angular espiritual que es Cristo Jesús,
Tiene piedras sobreedificadas encima de los fundamentos espirituales, que son los creyentes, y en ese templo habita el Espíritu Santo en medio de la iglesia. Es decir, es otra característica que indica que este sistema no va a ser un sistema ateo que va a procurar atacar el cristianismo desde afuera, sino que es un poder que se va a establecer dentro de la iglesia. Es interesante notar que dice que este hombre de pecado, este hijo de perdición, se sienta en el templo de Dios. ¿Qué significa esa palabra sentarse? En realidad es la palabra cacizo. Es un verbo, cacizo, sentarse. Pero el sustantivo de cacizo es cátedra o cátedra. Es decir, que este individuo se sienta en la cátedra, se cacizo, por así decirlo, en la cátedra y profesa hablar en nombre de Cristo Jesús. Podríamos decir que este poder profesa sentarse como gobernante de la iglesia y habla desde el trono ex cátedra, supuestamente con plena autoridad. Claramente, este hombre de pecado, este hijo de perdición, es un sistema que se levanta dentro de la iglesia cristiana con una sucesión de líderes que profesan apoyar el reino de Cristo, pero lo que hacen es, de una forma subliminal, socavar el reino espiritual de Jesús. Vimos también la vez pasada que el apóstol Pablo declaró que él le había enseñado estas cosas a los tesalonicenses. No tenían ellos razón para no entender lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. Ahora, hemos llegado al punto a donde dejamos la vez pasada. Ahora vamos a entrar en territorio nuevo. Resulta que en los días del apóstol San Pablo, este hombre de pecado, este hijo de perdición, no se había manifestado plenamente, estaba oculto, no se había revelado. Había algo en los días del apóstol San Pablo que estaba deteniendo la manifestación de este hombre de pecado o de este hijo de perdición. En 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 6 y 7, encontramos una descripción del que estaba deteniendo en los tiempos de Pablo la manifestación plena de este hombre de pecado. Dice allí el apóstol San Pablo, hablándole a los tesalonicenses, y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Fíjense, había algo que estaba deteniendo al hombre de pecado en los días de Pablo, pero Pablo dijo, viene el momento en que este poder se va a manifestar. En el versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Es decir, ya el hombre de pecado se estaba preparando para revelarse, pero no se revelaría hasta que viniera abiertamente la apostasía. Así que dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Ahí está otra vez la idea de que hay algo que estaba deteniendo la manifestación del hombre de pecado. Así que dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Es decir, el que estaba obstaculizando la revelación del hombre de pecado, en algún momento iba a ser quitado. Algunas personas piensan que el que estaba deteniendo la manifestación del hombre de pecado era el Espíritu Santo. Y como se usa la expresión hombre de pecado, hijo de perdición, muchos entienden que esto se refiere a un personaje específico. Pero necesitamos preguntarnos, ¿será que este hombre de pecado es un individuo o una persona? Algunos dicen, tiene que ser. Porque se usa aquí en este pasaje, dice, hay algo que detiene al hombre de pecado para que él no se pueda manifestar. Él, singular masculino, así que tiene que ser una persona. El problema con esto es que se usa la misma terminología masculina singular para referirse a una secuencia de gobernantes del Imperio Romano. Quiero leer
lo que encontramos nosotros en el libro de los Romanos, el capítulo 13 y el versículo 4. Yo le voy a mostrar que lo que estaba deteniendo la manifestación del hombre de pecado era que estaba gobernando en los tiempos del apóstol Pablo el imperio romano. Es decir, mientras el imperio romano estaba en el trono gobernando el imperio, el hombre de pecado no podía levantarse para gobernar. Era necesario quitar al imperio romano como poder gobernante y entonces el hombre de pecado iba a poder tomar el trono que había dejado vacante el imperio romano. Quiero que noten en Romanos 13 y el versículo 4 cómo se usa el pronombre singular masculino para referirse no solo a un gobernante específico de Roma, sino a toda la secuencia de gobernantes del imperio romano. Dice en Romanos 13:4, hablando del emperador, porque él es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva él la espada. El pronombre está en el idioma griego. Dice, porque no en vano lleva él la espada, pues él es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Esto no está hablando de un emperador específicamente. Está hablando del emperador en términos genéricos, de todos los emperadores de Roma que tienen el poder de la espada. Es decir, mientras gobernaba el imperio romano, el hombre de pecado no se podía manifestar. Encontramos dos textos muy interesantes. En Daniel capítulo 7 y el versículo 23 y 24 nos da la secuencia de cuándo iban a aparecer el imperio romano y el poder que iba a suceder al imperio romano. En Daniel 7, 23 y 24 está hablando de una cuarta bestia. La cuarta bestia representa el imperio romano. La primera bestia es un león, eso es Babilonia. La segunda bestia es un oso, eso es Medo-Persia. La tercera bestia es un leopardo, eso es Grecia. La cuarta bestia es el imperio romano. Y es interesante notar que el imperio romano tiene tres etapas en Daniel 7, 23 y 24. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, ese es el imperio romano, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y luego noten que le van a salir en la cabeza a ese dragón o esa bestia terrible 10 cuernos, que representa que este imperio se iba a dividir en 10 reinos. Sigue diciendo en el versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, es decir, del imperio romano, se levantarán 10 reyes o reinos. Eso sucedió exactamente como lo describe aquí. El imperio romano cayó, se desbarató como resultado de las invasiones de las tribus bárbaras. Y cuando el reino se dividió en 10 reinos, se fragmentó, quiero que noten que allí fue que se levantó el anticristo. Cuando el imperio romano cayó, se levantó el cuerno pequeño. Sigue diciendo, y tras ellos, es decir, tras los 10, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y lo interesante es que el versículo 25 dice que este cuerno pequeño, que se iba a levantar después que el cuarto reino se fragmentara y cayera en 10 reinos, iba este cuerno pequeño a pensar que podía cambiar la santa ley de Dios. Es un asunto histórico de que Constantino el Grande en el siglo IV se retiró del imperio occidental y se fue a Constantinopla a establecer su gobierno allá. Cuando él se fue, él dejó vacante prácticamente el trono en el imperio romano occidental. Como resultado, las tribus bárbaras empezaron a invadir el imperio romano y el imperio romano cayó. El último emperador gobernó en el año 476. Rómulo Augustelo se llamaba ese emperador. Una vez que él fue removido, no hubo más emperadores en Roma. Es decir, que cuando el imperio romano cayó y se fragmentó en todos estos reinos, Constantino el Grande se fue a Constantinopla y ahora el obispo de Roma quedaba libre para manifestarse de una forma abierta. Lo interesante es que los padres eclesiásticos de los primeros siglos
están de acuerdo que el que detenía era el Imperio Romano y sus emperadores. Quiero leerles un par de citas de dos padres eclesiásticos y luego les voy a leer algunos más después de eso. San Juan Crisóstomo dijo lo siguiente: Pablo designa a la potencia romana. Ha debido hablar en términos indirectos y velados. Fíjense que cuando Pablo habla del hombre de pecado y el que detiene, el apóstol Pablo, según San Juan Crisóstomo, estaba hablando del Imperio Romano, era el que detenía. Sigue diciendo, Pablo designa a la potencia romana. Ha debido hablar en términos indirectos y velados, porque no querría suscitar gratuitamente odios y exponerse a inútiles peligros. Si hubiese predicho efectivamente que de ahí a poco se desmoronaría esa potencia, es decir, el Imperio Romano, habría sido inmediatamente exterminado como enemigo público, y todos los fieles con él como soldados que marcharon bajo sus órdenes. Cuando haya desaparecido el Imperio Romano de la tierra, dice San Juan Crisóstomo, aparecerá aquel anticristo. Claramente San Juan Crisóstomo reconoció que lo que detenía era la existencia del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano cayera y fuera fragmentado, entonces podía revelarse en la iglesia el hombre de pecado. San Jerónimo, uno de los padres más notables de los primeros siglos de la iglesia cristiana, dijo lo siguiente: aquel que detiene el Imperio Romano, porque si este imperio no es destruido y quitado del mundo, según la profecía de Daniel, el anticristo no vendrá. Fíjense qué interesante la interpretación de San Jerónimo. Él estaba viviendo más o menos en la época cuando el Imperio Romano estaba por fragmentarse. Nuevamente, aquel que detiene el Imperio Romano, porque si este imperio no es destruido y quitado del mundo, según la profecía de Daniel, la que acabamos de mirar, Daniel 7, el anticristo no vendrá. Que si se hubiera explicado con más claridad, si Pablo hubiera explicado esto con más claridad, hubiera excitado imprudentemente la persecución contra los cristianos y el enojo de los idólatras contra la iglesia. El apóstol no quiere decir claramente que el Imperio Romano será destruido. Él sabe que los emperadores lo creen eterno, es decir, creen que el imperio es eterno. Si se hubiese atrevido a decir abiertamente que la destrucción del Imperio Romano precedería la venida del anticristo, hubiera parecido dar un justo motivo para perseguir a la iglesia naciente. Y luego dice, solo falta que desaparezca el Imperio Romano, que tiene ahora en su poder a todas las naciones, y entonces vendrá el anticristo. Podría leerles citas de muchos otros padres eclesiásticos. Por ejemplo, Tertuliano. Permítame leerles una cita de Tertuliano, uno de los padres eclesiásticos de los primeros siglos. Dice lo siguiente: ¿qué obstáculo, sino el Imperio Romano, cuyo desmembramiento entre las manos de 10 reyes conducirá al reinado del anticristo? Hipólito de Roma dijo lo siguiente: ¿quién será, pues, aquel que detiene hasta el presente? Sino la cuarta bestia. Fíjense que conecta Daniel 7 con 2 de Tesalonicenses 2. Nuevamente, ¿quién será, pues, aquel que detiene hasta el presente? Sino la cuarta bestia, a la cual sucederá el engañador cuando haya sido derribada y desposeída. Es decir, cuando el Imperio Romano fuese derribado y desposeído, entonces, dice él, el anticristo se iba a manifestar. San Ambrosio enseñó lo mismo. No voy a leer una cita de San Ambrosio por la premura del tiempo, pero quiero leerles otra cita de San Juan Crisóstomo. Dijo lo siguiente: el anticristo se levantará, y naturalmente, pues mientras exista el temor de este imperio, es decir, de Roma, nadie se atreverá a exaltarse. Pero cuando el imperio sea disuelto, el anticristo atacará la anarquía y se apropiará del gobierno, tanto del hombre como de Dios. Claramente, los padres eclesiásticos de los primeros siglos entendían que el que detenía era el Imperio Romano.
no era un personaje en específico que detenía. Era una sucesión de emperadores romanos que gobernaban sobre el imperio de Roma. Es decir, no debemos pensar que el hombre de pecado es un individuo o una persona, y el que detiene es un individuo o una persona. En realidad, el que detiene es una sucesión de emperadores que gobiernan mientras el imperio romano está en su lugar. Y el hombre de pecado que se manifiesta también es una secuencia de gobernantes que se levantan dentro de la iglesia profesando servir a Cristo, pero que en realidad están traicionando la causa de Jesús. Ahora quiero leerles un par de citas de un cardenal de la Iglesia Católica, Henry Eduardo Manning. Fue un converso de la Iglesia Anglicana a la Iglesia Romana y fue investido como cardenal de la Iglesia Católica después de apostatar de la Iglesia Anglicana. Quiero que ustedes noten cómo él, quien escribió alrededor del año 1860, también entiende que el que detenía o tenía encadenado al hombre de pecado en realidad era el imperio romano. Voy a leerles un par de citas. Claro, él no, en la terminología que usa, él no ve la conexión con 2 de Tesalonicenses el capítulo 2. Pero según lo que hemos estudiado, al leer estas citas, vamos a ver que él, sin darse cuenta, está comentando sobre el que detenía en los días del apóstol Pablo y cómo ese que detenía fue quitado del medio. Dice en esta cita, se encuentra en un libro que se llama El poder temporal del vicario de Jesucristo, dice lo siguiente: cuando las tribus bárbaras desbarataron al imperio romano, fíjense, ahí viene el primer paso. Cuando las tribus bárbaras desbarataron el imperio romano, los pontífices se hallaron solos como la única fuente del orden, la paz, la ley y la seguridad. Es decir, cuando se desmoronó el imperio romano, dice este cardenal que los pontífices, es decir, los papas, se hallaron solos y ellos eran la única fuente del orden, la paz, la ley y la seguridad. Y luego dice: y desde la hora de esta liberación providencial, ¿liberación de qué? Liberación del imperio romano. Dice: y desde la hora de esta liberación providencial, escuchen bien, cuando por intervención divina se le cayeron las cadenas de las manos al sucesor de Pedro, es decir, el sucesor de Pedro, el Papa, estaba encadenado antes de que el imperio romano fuera quitado. Pero cuando el imperio romano es quitado, los pontífices se hallan solos como única fuente del orden, la paz, la ley y la seguridad. Y Manning dice: de esta manera, por intervención divina, se le cayeron las cadenas de las manos al sucesor de Pedro, como una vez habían caído de las suyas. Y luego dice: ningún soberano ha reinado en Roma sino el vicario de Jesucristo. Es decir, que desde el momento que se le cayeron las cadenas que restringían a los obispos de Roma, ningún poder reinó en Roma excepto, según él, el vicario de Jesucristo. Y no está hablando de un solo papa, está hablando de una sucesión de papas. En este mismo libro dice Manning: el papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras. Fíjese que el papado esperó hasta que, dice él, Dios rompiera sus ataduras y lo librara de la sujeción a los poderes civiles. Fíjese qué interesante esto. Dice que el papado sencillamente esperó hasta que Dios rompiera sus ataduras, es decir, estaba atado, estaba detenido, y lo librara de la sujeción a los poderes civiles. Es decir, eran los poderes civiles, era el imperio romano el que tenía atado a los obispos de Roma para que no pudieran gobernar hasta que fuera quitado del medio el imperio. Así que sigue diciendo: el papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras y lo librara de la sujeción a los poderes civiles, colocándolo así sobre el trono como dueño de su propia soberanía temporal. Así que no solamente tenemos el testimonio de los padres eclesiásticos de los primeros siglos,
Tenemos también aquí el testimonio de un cardenal de la Iglesia Católica que dice que el papado, los obispos de Roma estaban atados a los poderes civiles, pero cuando el poder civil de Roma fue quitado, se le cayeron las cadenas y quedó libre para manifestarse. Pero había un tiempo en que este poder se iba a manifestar. Así que el apóstol Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 2:6, y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Iba a haber un momento en que este hombre de pecado se iba a manifestar. La pregunta es, ¿cuándo iba a ser ese tiempo? Tenemos que ir a la profecía paralela de Daniel 7, a donde habla del cuerno pequeño y dice que el cuerno pequeño iba a gobernar durante cierto periodo de tiempo que Dios había establecido. Se refiere este periodo con la terminología tiempo, tiempos y medio tiempo. Y en realidad este periodo del dominio de Roma papal duró desde el año 538 hasta el año 1798. Este es el debido tiempo que menciona el apóstol San Pablo. Ahora ustedes noten en el versículo 7 que dice que en los días de Pablo ya estaba en acción el misterio de iniquidad. En realidad dice allí, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Ahora necesito hacer una explicación muy importante para que podamos comprender lo que resta de esta profecía de 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2. En el año 1798, según Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 9 y 10, al igual que el capítulo 13 y el versículo 3, nos dice que la bestia o el cuerno pequeño o el hombre de pecado iba a recibir una herida mortal al final de su dominio. Eso sucedió en el año 1798, exactamente 1260 años después que el papado cobró el dominio en Oriente y en Occidente, cuando el emperador Justiniano, por decreto imperial, dijo que el Papa o el obispo de Roma era soberano en Oriente y en Occidente en asuntos religiosos. Encontramos que hasta el año 1798 el papado imperó, o el papado unió la iglesia con el Estado y gobernó. Pero en 1798 Francia se levantó en contra del papado. En realidad sucedió un poquito antes, en la Revolución Francesa, pero culminó en 1798, cuando el general Berthier, general de las tropas de Napoleón Bonaparte, entró a Roma y más específicamente a la Capilla Sistina, a donde el Papa Pío VI estaba celebrando el aniversario de su coronación, y Berthier entró, bajó al Papa de su trono, le quitó el anillo, le quitó su cetro, le quitó la triple corona y le dijo: tu poder ha terminado. Y el Papa fue llevado cautivo a Francia, a donde murió en exilio. Lo interesante es que después que Francia se levantó contra el papado, una nación tras otra en Europa siguieron su ejemplo. Es decir, las naciones de Europa no querían nada que ver con el poder papal, porque ellos conocían la historia del papado durante los 1260 años, que imponía por ley, usando el poder civil, sus creencias y sus prácticas bajo pena de persecución o de muerte. Así que en 1798 el poder papal recibió una herida mortal, el poder civil se le levantó en contra y cesó la persecución. Quiero leerles ahora una cita muy interesante que encontramos en la revista Christianity Today, el Cristianismo Hoy, de noviembre 21, 1986. El que escribió esta cita fue un sacerdote jesuita de la Iglesia Católica, que escribió un libro muy famoso que se llama Las llaves de esta sangre. Fue escrito por Malaquías Martín. Y quiero que ustedes noten que yo creo que Malaquías Martín no se dio cuenta que él estaba comentando sobre el hecho de que la Revolución Francesa
le dio una herida mortal y volvió a ponerle las cadenas o volvió a poner en cautiverio al papado. Es decir, los poderes civiles volvieron a hacer lo que Roma había hecho antes que el papado pudiera tomar el dominio. En esta revista, Malaquías Martín dice lo siguiente: por 1500 años y más, Roma, está hablando del papado, Roma había mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. Fíjense la filosofía de la Iglesia romana. Por 1500 años y más, Roma había mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. Y luego dice, en gran medida, y admitiendo algunas excepciones, ese era el punto de vista romano. Ahora, ¿qué es el punto de vista romano? Repito, Roma había mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. Ese es el punto de vista romano. Pero ahora escuchen, ese punto de vista le fue quitado. ¿Cómo sucedió? Dice nuevamente, en gran medida y admitiendo algunas excepciones, ese era el punto de vista romano hasta que 200 años de inactividad le fueran impuestos al papado por los grandes poderes seculares del mundo. Fíjense qué interesante. Dice que los grandes poderes seculares del mundo, es decir, los gobiernos del mundo, cuando Malaquías Martín escribió, por 200 años le habían puesto inactividad al papado. Es decir, habían atado al papado de nuevo. Ahora, si nosotros vamos de 1986, 200 años hacia atrás, llegamos al tiempo de la Revolución Francesa y cuando el papado recibió la herida mortal en el año 1798. Es decir, Malaquías Martín, probablemente sin ni siquiera darse cuenta, está diciendo que durante 200 años, hasta el año 1986, inactividad le fue impuesto al papado por los grandes poderes seculares del mundo, como sucedió en Roma. El poder civil de Roma, mientras gobernaba, no permitía que se manifestara la Iglesia romana. Pero saben, las profecías dicen, y estamos viendo esto suceder hoy en día, las profecías dicen claramente que el papado va a recuperar su poder. Los poderes civiles del mundo nuevamente le van a soltar las cadenas y van a permitir que este sistema se entrometa con todas las naciones de la tierra para hacer lo que este sistema hacía durante los 1260 años. Esto fue predicho hace más de 100 años en el libro El conflicto de los siglos, página 620. Aquí la escritora nos dice qué es lo que le va a quitar las cadenas a la Iglesia romana para que pueda nuevamente gobernar como gobernó durante el periodo de su dominio en el pasado. Dice lo siguiente: derróguense, eso significa quítense, las medidas restrictivas. Fíjense, ahí está el atar. Quítense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles. Ahora yo pregunto entonces, ¿qué es lo que hacen los poderes civiles? Tienen medidas restrictivas que atan al papado y no permiten que se manifieste, porque los gobiernos civiles son los que gobiernan, al igual que el Imperio Romano estaba gobernando. Así que dice, derróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles. Ahora escuchen bien. Y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder antes de su herida mortal. Y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Es decir, este poder ha estado relativamente inactivo como un poder perseguidor durante los últimos 200 años, desde la Revolución Francesa y cuando el Papa fue llevado cautivo. Pero hoy vemos en el mundo un deseo, un anhelo de que los poderes civiles cooperen y ayuden a esta iglesia que tiene una historia de persecución contra el pueblo de Dios. Y fíjense que la batalla final va a tener que ver con la ley de Dios, porque a este sistema se le llama el hombre de pecado. El pecado es transgresión de la ley. En Daniel 7 se dice que el cuerno pequeño quiso cambiar la ley de Dios.
Vamos a leer en unos momentos que dice que ya está obrando en los días de Pablo el misterio de iniquidad y que luego se va a manifestar el inicuo. Esa palabra inicuo, iniquidad, es la misma palabra que se usa en 1 de Juan 3:4, transgresión de la ley. El inicuo es uno que lleva a la gente a transgredir la santa ley de Dios. Pero lo peor está por ocurrir. En 2 de los Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 8, nos dice que cuando finalmente sea quitado este que impide en estos últimos días, encontramos que algo espectacular va a suceder. Dice allí en 2 de Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo. Esa palabra inicuo se puede traducir ese transgresor de la ley, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Fíjese que este poder ya estaba queriendo asomar en los días de Pablo, pero será destruido cuando Cristo venga. Así no puede ser un personaje, no puede ser una persona, porque gobierna durante muchos siglos. Es decir, está hablando de un sistema que tiene una secuencia de gobernantes. Y luego sigue diciendo en el versículo 9, hablando de este anticristo, dice cuyo advenimiento, esa palabra es la palabra parusía. Es decir, que el anticristo va a tener también su parusía, va a tener su segunda venida, pero falsa. Y fíjense lo que dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es un poder que va a hacer milagros. Y estas tres palabras que se usan aquí, noten, la palabra poder, la palabra señales y la palabra prodigios, esa combinación de tres palabras se usa solamente en otro versículo de la Biblia, una otra vez en la Sagrada Escritura, en Hechos 2 y el versículo 22. Aquí está hablando el apóstol Pedro y dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, y ahora vienen las mismas tres palabras, en el idioma original, en el griego, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Esas tres palabras se usan para describir los milagros, los prodigios y las maravillas que hizo Jesús. Y nos dice que el que finge ocupar el lugar de Jesús va a hacer lo mismo, pero van a ser señales y milagros y prodigios no genuinos, sino mentirosos. Quiero leerles la descripción que da el libro El conflicto de los siglos en cuanto al tiempo cuando vendrá esta falsificación de la segunda venida de Jesús. Porque el anticristo también va a tener su falsa parusía. Porque vimos allí, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Esa palabra advenimiento es la palabra parusía, venida. La misma palabra que se usa al comienzo del capítulo para describir la segunda venida del Señor Jesucristo. Quiero leerles ahora del conflicto de los siglos, página 624 a la página 626, sobre el momento que vendrá esta falsificación de la segunda venida de Jesús, que llevará a la mayoría del mundo a aceptar al falso Cristo, el que profesa ocupar el lugar de Cristo. Dice allí, el acto capital que coronará el gran drama de engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador aparentará que Cristo ha venido y lo va a hacer a través de su emisario, dicho sea de paso, en diferentes partes de la tierra. Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. Interesante. Se va a transformar como en un ángel de luz. Sigue diciendo, la gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición.
sobre ellos, como cuando Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Ahora escuchen, su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo. Y luego, en su fementido carácter de Cristo, ahora viene el cambio de la ley de Dios. Asegura haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. ¿Recuerdan que el cuerno pequeño pensó que podía cambiar la ley de Dios? ¿Recuerdan que este sistema se le llama el hombre de pecado y pecado es transgresión de la ley? ¿Recuerdan que se le llama el inicuo? Y la palabra inicuo en griego significa el transgresor de la ley. Es decir, este sistema es un sistema que profesa cambiar la ley de Dios y permite que la gente desobedezca la ley de Dios y anima a la gente a desobedecer la ley de Dios en lo que respecta al día de reposo y en lo que respecta al segundo mandamiento, mandando a la gente que se incline ante imágenes que la Biblia prohíbe. Sigue diciendo esta cita, declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre, porque se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de la verdad. Dice la escritora, este es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Imagínense que los ojos, los oídos, la mente, el corazón, todo dice que esto es Cristo. ¿Y cómo se sabe que no es Cristo? Vamos a terminar la cita. Pero el pueblo de Dios no será extraviado. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras, porque la Biblia dice que debemos guardar el sábado como día de reposo, mientras que el hombre de pecado dice, no tienes que guardar ese mandamiento, el domingo es el día de reposo. Este falso Cristo, por más deslumbrante que es, por más bonito que habla, por más que hable algunas de las verdades que enseñó el Señor Jesucristo, no puede ser el verdadero Cristo, porque su enseñanza en cuanto a la ley no cuadra con la palabra de Dios. Así que dice, pero el pueblo de Dios no será extraviado. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran a la bestia y su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Así que en primer lugar, se sabrá que este no es el verdadero Cristo, no por lo que dicen los ojos y los oídos y el corazón y la mente y los sentimientos, no, sino porque lo que enseña este personaje no está en armonía con la palabra de Dios. Pero hay otra forma en saber que este no es el verdadero Cristo. Sigue diciendo la cita, además, no se le permitirá a Satanás falsificar la manera en que vendrá Jesús. Ahora la Biblia dice que cuando Jesús venga, Él no va a plantarse en esta tierra. Él se va a quedar en las nubes. Los hijos de Dios serán arrebatados para encontrarse con Jesús en las nubes y luego irán al cielo por 1000 años. Cristo no viene en su segunda venida a establecer su reino en esta tierra. El Señor Jesucristo regresa, se queda en el aire, sus hijos son arrebatados en el aire, los ángeles son enviados para recogerlos y luego Jesús los lleva a la Nueva Jerusalén. Jesús no toca la tierra, no camina sobre la tierra, pero este anticristo va a estar falsificando la segunda venida de Jesús y va a estar caminando sobre la tierra. Indicación de que no es el verdadero Cristo. Leo, además, no se le permitirá a Satanás falsificar la manera en que vendrá Jesús. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Así que si os dijeren, he aquí está en el desierto, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No se puede remedar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. Dos formas de determinar que este es el falso Cristo. Número uno,
no enseña lo que dice la palabra de Dios. Y número 2, no viene como la Biblia dice que vendrá Jesús. Este anticristo camina en la tierra. Cuando Jesús venga, Jesús se va a quedar en el aire y su pueblo será arrebatado para ser llevado al cielo. Pero la vasta mayoría del mundo va a aceptar la falsificación, porque se guía por sus ojos, se guía por sus oídos, por su corazón, por sus sentimientos y no por lo que dice la palabra de Dios. Note lo que dice 2 de Tesalonicenses 2 y el versículo 10 al 12, de por qué razón es que la mayoría del mundo va a aceptar al falso Cristo. Hablando de este anticristo, dice que viene con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no, ahora escuchen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, aceptaron al falso Cristo porque no recibieron el amor de la verdad. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué causa que la mayoría de la gente acepte al falso Cristo y sea engañado? Dice aquí que no creyeron a la verdad. La pregunta clave es, ¿qué es la verdad que debemos seguir para no ser engañados? Hay 3 respuestas a esta pregunta sobre qué es verdad. En Juan 14 y el versículo 6, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En primer lugar, la verdad es Jesús en persona. Esa es la verdad. Pero quiero que noten que Jesús se revela en un libro. Se revela en la palabra de Dios. Esta es una revelación escrita de lo que es Jesús en su persona. Y por eso dice en San Juan 17:17, Jesús está orando a su Padre y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es una revelación de Cristo. Así que la palabra de Dios es verdad, es tanto verdad como lo es Jesús. La tercera definición de la verdad es que la ley de Dios es verdad. En el Salmo 119, 142 dice, hablando de Dios: tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. No es posible recibir a Jesús y rechazar su palabra o rechazar su ley. La razón por la cual casi todo el mundo será engañado es porque en vez de seguir la verdad, siguen el testimonio de sus sentidos, lo que dicen los expertos, lo que dice su corazón, lo que dicen sus ojos y lo que dicen sus oídos. Dios quiere que en estos últimos días estudiemos su palabra y vivamos por toda palabra que sale de la boca de Dios.